Buenos días para todos y todas. Dentro de las prácticas del ejercicio político de la Asociación de Trabajo Interdisciplinario, vamos a hacer una entrevista con el doctor Germán Bayona, cirujano, presidente del Colegio Médico de Bogotá, y con quien hicimos entre el Colegio Médico de Bogotá, la Asociación de Trabajo Interdisciplinario y la Facultad Nacional de Salud Pública de la Universidad de Antioquia, una publicación sobre el Sistema Nacional de Salud o el sistema de salud que debería tener el país. Se llama la publicación Sin añadidura no hay salud. Entonces, bienvenido, Germán Bayona. Gracias, Juliana. Un saludo muy especial a todos y todas las que están escuchando en este momento. Vamos a hablar, Germán, de 4 temas. Vamos a hablar sobre la corrupción, vamos a hablar sobre el acceso a la salud, vamos a hablar sobre el sistema público y el sistema privado de salud y vamos a hablar sobre la ley 1751 de 2015. Dada la actual coyuntura del país, vamos a hacer unas preguntas sobre los planes de gobierno que tienen en este momento las dos candidaturas sobre la candidatura, digamos, o el movimiento del Pacto Histórico y el movimiento de la Liga Anticorrupción. Entonces, vamos a mirar un poco y a perfilar cuáles son las propuestas frente a esos 4 temas, frente a esos 4 ejes temáticos, cuáles son las propuestas de ambas candidaturas. Vale, adelante. Vale. Primer tema, doctor Germán Bayona, la corrupción. Sin duda, dentro del texto que construimos conjuntamente, la corrupción es uno de los problemas, digamos, más fuertes en términos de lo que viene pasando con el sistema de salud actualmente en Colombia. Según lo que se encontró en ese estudio, según lo que tú conoces en términos del sistema de salud, ¿qué pasa con la corrupción en Colombia? Yo creo que se puede resumir efectivamente en que el modelo genera actos de corrupción. Es la causa por la cual hay corrupción en el sistema de salud. En la medida en que existe intermediación financiera y el dinero pasa de un actor a otro y a otro y a otro, hay unos espacios para que exista definitivamente unos elementos de corrupción, pero fundamentalmente por el enfoque que tienen todos estos actores privados con respecto a la salud, y es que para ellos es prioritario su negocio, hacer dinero y no brindar un derecho a la salud como corresponde con la ley estatutaria de la salud. Entonces, para ellos prima el negocio que la vida y la salud. En ese sentido, en la medida en que ellos administran ese dinero en la intermediación y utilizan cualquier tipo de excusa para evitar atender a las personas y obtener más dinero, pues entonces es un acto de corrupción sin duda. Además de ser un acto corrupto, es un acto antiético, y eso es muy importante decirlo. No puede priorizarse el enriquecimiento de unas empresas con respecto al derecho que tiene cualquier persona a recibir atención en salud, porque de eso depende su vida y la calidad de su vida. Hay un tema frente a la corrupción en salud en Colombia, Germán, y es el tema del clientelismo. Es la captura, digamos, que hay en muchos escenarios, en muchas regiones, en muchos territorios del país, la captura que hay de los sistemas de salud, no solamente por parte de empresas a nivel general, sino también de monopolios que también son monopolios que tienen poder al interior del empresariado local o territorial del país. Y eso tiene que ver profundamente con, por ejemplo, las juntas médicas de calificación, la salud laboral, ese tema de la expresión de la corrupción, cómo se manifiesta, digamos, cuál es el ámbito de la expresión de ese tema de la corrupción en la salud laboral. Volvemos también digamos, a lo que habíamos expresado antes, y es siempre buscan obtener beneficio económico en ese sentido las empresas, y hacen todo tipo de situaciones clientelistas, como tú lo llamas, para lograr disminuir los derechos, por ejemplo, en el tema de la calificación laboral de las personas con respecto a lo que ellos
tendrían que ofrecer una vez que se tenga la calificación como tal. Pero eso ocurre, digamos, no solamente en la salud desde el aspecto laboral, en la seguridad y salud en el trabajo, sino en todos los modelos de atención en particular. Y aquí sí es importante también la participación de los políticos regionales y a nivel nacional haciendo lobby para que todas las normas que se generen alrededor de esto sean en beneficio nuevamente de los intereses económicos y no en beneficio de los derechos que cada uno tiene, ya sea para ejercer su derecho de la salud o en el ámbito laboral ejercer una actividad laboral en condiciones dignas. Y entonces utilizan todo tipo de acciones en ese sentido. El discurso de una de las campañas, que es la campaña de la Liga Anticorrupción, es justamente el tema de la corrupción. ¿Qué dice el plan de gobierno de la Liga Anticorrupción frente al tema de la corrupción en la salud? Pues ellos empiezan el programa diciendo en todos los temas, si nadie roba, el dinero alcanza. Sin embargo, no ataca precisamente el modelo del sistema de salud, que el modelo en sí es corrupto, como te lo decía. Y entonces lo que plantea son, digamos, pañitos de agua tibia, reparcheo, para tratar de mejorar o disminuir esos actos de corrupción. Pero lo plantea desde una visión económica, no desde una visión humana, no desde la visión del derecho fundamental a la salud. Y allí plantea, por ejemplo, el control de las tarifas en el sistema de salud. Sin embargo, ya existe un control de tarifas para el sistema de salud y eso no mejora para nada los actos de corrupción. Al contrario, ese manual tarifario no ha cambiado desde el 2000 y ahora, en vez de contratar los servicios de salud con ese manual tarifario, los contratan con ese manual tarifario menos el 20, menos el 30, menos el 40 y se genera unas inequidades muy importantes y obviamente barreras en la atención de las personas. Así que el programa de la Liga contra la Corrupción pues no plantea soluciones estructurales a este tema. ¿Qué plantea el plan de gobierno del Pacto Histórico? Bueno, allí hay una serie de situaciones. La primera es el control por parte de diferentes entes gubernamentales, el fortalecimiento de la Superintendencia Nacional de Salud, la independencia de este órgano de control, evitar las puertas giratorias, plantea el control del gasto a partir de los del Consejo Nacional y de los consejos regionales con la participación de las entidades o los entes territoriales, las secretarías departamentales y las secretarías distritales de salud, y definitivamente incluye en ese control la participación ciudadana, ¿no? El control ciudadano, la veeduría ciudadana. Eso por un lado. Y por otro lado, elimina en realidad la intermediación financiera, haciendo que el fondo único para el manejo de los recursos de la salud sea quien gire directamente a las instituciones prestadoras de salud y a los entes departamentales y regionales para hacer la promoción y prevención de la salud, o a las IPS para atender la enfermedad en el caso de que el equilibrio de la salud se haya roto. Uno de los temas, digamos, más complejos en términos de la población en general, el acceso a la salud. Entonces, aquí tenemos pues varios elementos, acceso, y no solamente acceso, sino acceso con calidad. Entonces, ¿cómo está ese tema del acceso a la salud hoy en el país? Al tema del acceso de las personas al sistema de salud,
habría que tomar varios puntos que me parecen muy importantes. En primer lugar, el tema de la red hospitalaria, que cada vez viene siendo menguada por cuenta de las deudas que tienen las EPS con la red hospitalaria, tanto con la pública como la privada. Y aquí no solamente se trata de que existan menos hospitales y clínicas, sino que además los que están abiertos no tienen la posibilidad de acceder a tecnologías de última generación o a buenas tecnologías para poder atender a las personas. Entonces no solamente se trata de acceder, sino que no hay oportunidad ni calidad. Y el otro gran problema es una barrera geográfica. ¿Por qué? Porque las EPS, el modelo de negocio está planteado para concentrar los servicios y que la gente acuda al sitio donde ellos pueden concentrar los servicios. Y aquí olvidan las regiones apartadas, la ruralidad, los sitios como el Amazonas, el Putumayo, el Chocó, donde la concentración o el número de centros de atención pues son muy dispersos. Esas áreas dispersas no son costo efectivas para las EPS y allí también hay una barrera de atención y una barrera en el acceso a la atención en salud, pero también hay una barrera en el tema de la promoción y la prevención que está absolutamente olvidada, en la medida en que tampoco es costo efectiva para estas empresas que están intermediando y a las que el gobierno les delegó la responsabilidad que tiene el Estado de ofrecer una salud con calidad. ¿Qué pasa con los medicamentos, Germán, en términos de acceso a los medicamentos? El tema de los medicamentos tiene varias situaciones. La primera es que también hay un tema de lobby por las grandes empresas transnacionales para que los medicamentos no disminuyan sus precios en el sistema de salud. Es decir, los costos de los medicamentos de alto costo, por ejemplo, dependen de estas grandes empresas y no de las necesidades del Estado. Entonces no hay regulación real sobre los precios del medicamento. De alguna manera hubo un pequeño avance durante el gobierno Santos, pero se quedó exclusivamente para algunos medicamentos del cáncer y hemos venido teniendo, digamos, la introducción de nuevas tecnologías con medicamentos muy costosos y el lobby de estas empresas tanto en el sector salud hacia los médicos como hacia las EPS y hacia la regulación hacia el Ministerio de Salud o se llama INVIMA para que no haya una regulación adecuada del precio de estos medicamentos. Eso por un lado. En segundo lugar, pues se ha venido deteriorando la industria nacional de los medicamentos genéricos. Y esto porque hay una competencia desleal por parte de las grandes empresas y obviamente las empresas transnacionales no permiten que estos patentes de medicamentos pasen a ser genéricos. Allí hay otro lobby muy importante. Y por último, tampoco hay una red adecuada por parte de las EPS para la entrega de medicamentos. Igual las concentran en las grandes ciudades. Nosotros vemos que en Bogotá, Medellín, Cali, hay empresas muy grandes que se dedican a la distribución de los medicamentos que las EPS ordenan, pero no ocurre así para las zonas dispersas. Bien, frente a estos dos temas de acceso a los servicios médicos de salud, pero acceso también a los medicamentos, ¿qué plantea el plan de gobierno digamos, del pacto histórico? Lo podemos resumir en tres cosas. Uno, el fortalecimiento de la red hospitalaria como columna vertebral de un sistema de salud.
Ellos tienen absolutamente claro que la red pública, los hospitales públicos, los hospitales universitarios son la columna vertebral de cualquier sistema de salud en el mundo. Y allí plantea el fortalecimiento de esta red hospitalaria. Al plantearse una transferencia de recursos no por evento, es decir, no porque cuántas personas atiende, sino sobre las que tiene la región en la que está inmersa este hospital, le genera la posibilidad de tener recursos para fortalecerse tanto en los servicios como en las tecnologías que puede ofrecer para la comunidad. En segundo lugar, plantea el fortalecimiento de los hospitales universitarios y en ese sentido la formación del personal de la salud, los recursos técnicos científicos y la posibilidad de investigación que es tan importante para el fortalecimiento de un sistema de salud. Plantea el giro directo desde el fondo hacia las instituciones prestadoras de salud de la red pública y privada, y esto también disminuye las barreras de atención, porque las IPS van a verse fortalecidas desde el punto de vista económico. Actualmente se encuentran en una crisis financiera muy importante. Y plantea además la regulación de precios de medicamentos y el fortalecimiento de la industria farmacéutica a nivel nacional, desde el desarrollo tecnológico, desde entregar recursos, no solamente recursos de la salud, sino recursos, el aumento de los recursos para la ciencia y tecnología para poder desarrollar tecnologías que nos permitan competir en la creación de vacunas, en la creación de medicamentos, en la creación también de instrumentos para la atención de salud, por ejemplo los respiradores que tanto nos faltaron durante la pandemia. Frente al mismo tema, Germán, el acceso al sistema de salud y el acceso a los medicamentos, ¿qué plantea el programa de gobierno de la Liga contra la Corrupción? Ellos también plantean el fortalecimiento de los hospitales, pero hay una diferencia muy marcada, y es que ellos incluso dicen vamos a crear hospitales, pero entran los que van a crear a la misma lógica de mercado de ir a pelear contra el sector privado los pacientes. Entonces no van a responder a las necesidades de la población, sino que van a responder a un tema francamente económico para poder sobrevivir en un mercado de la salud que está bastante competido en este momento. En segundo lugar, plantea la regulación de medicamentos, pero de los precios de los medicamentos, pero aquí también digamos que no dice el cómo lo va a hacer y a través de qué mecanismos. Aquí no plantea, por ejemplo, el incremento del presupuesto para las tecnologías, para la ciencia y para la investigación, que son fundamentales para la industria farmacéutica. Tercer tema, Germán. Digamos que desde los sectores sociales, desde el movimiento social, desde las diferentes organizaciones sociales, se ha dicho que uno de los grandes problemas, y no solamente en la salud, sino en la educación, en la garantía de derechos fundamentales, es el camino hacia la privatización que ha tenido el país y en general la región y el mundo entero en la prestación de servicios y pues en la prestación de derechos o en la garantía de derechos fundamentales. Este tránsito de lo público a lo privado o de la privatización de lo público, ¿cómo se le ve en la salud? Aquí tenemos que plantearnos cuál es, digamos, la base o el fundamento de nuestro sistema de salud actual. Y definitivamente lo que ha ocurrido es que el Estado ha entregado la responsabilidad de dar salud, el derecho a la salud, a los privados. Entonces, desde la empresa privada
obviamente se le va a dar más prioridad a los derechos, a sus intereses económicos que al derecho a la salud. Y aquí es muy importante porque el modelo es un modelo de aseguramiento y en esa medida la atención de las personas va a depender de su capacidad de pago. Y esto es contrario, muy contrario a lo que plantea precisamente la Ley Estatutaria de la Salud. Y poco a poco se ha cooptado la red pública por parte de estas empresas privadas. Y una de las cosas más dañinas para el sistema de salud actual es cómo se ha venido deteriorando la red pública y cómo la subcontratan a valores incluso menores a los que contratan la red privada por parte de las EPS para la atención de las personas. Me parece que resume de alguna manera cómo poco a poco hemos perdido la capacidad de defender lo público, el derecho a la salud de todos, y se lo hemos entregado a una mirada comercial de las empresas. Frente a ese problema que genera, digamos, la privatización de lo público, ¿qué dice la campaña o qué dice el plan de gobierno de la campaña del Pacto Histórico? Hace un cambio estructural muy importante porque plantea definitivamente la salud como un derecho y no como un negocio. Elimina la intermediación financiera y si elimina la intermediación financiera, esto genera un cambio en la visión del sistema de salud y recupera el gobierno y la administración del sistema de salud que se le habían entregado a las empresas privadas y lo hace a través de un organismo que existe pero que no funciona, que es el Consejo Nacional de Salud, en la que participaría el Ministerio de Salud, otros ministerios que se requieren para el Consejo Nacional de Salud, pero también la sociedad civil, la academia, las universidades, los gremios de la salud y fundamentalmente la sociedad. De tal manera que tiene una visión completamente distinta porque la construcción de políticas públicas no va a depender de los intereses comerciales de las empresas, sino de las necesidades de las personas y del país. Es lo que requiere cada una de las regiones. Este Consejo Nacional de Salud va a tener una representación en las regiones y se van a llamar consejos regionales. Y allí obviamente van a participar también los entes regionales, las secretarías de salud departamentales, las secretarías de salud distritales y las comunidades en general. Esto nos permite la descentralización y nos permite la mirada desde las regiones del sistema de salud. ¿Y qué plantea, Germán, la campaña de la Liga contra la Corrupción? No dice nada, no plantea ningún cambio. Cuarto y último tema, la Ley Estatutaria de Salud, la Ley 1751 de 2015. Respecto a la Ley Estatutaria de Salud, parte de las encuestas y de lo que decía, digamos, un poco el documento que construimos, es que había que rescatar la Ley Estatutaria de Salud y que había que implementar. Entonces, ¿cuál es el deber ser? ¿Qué es lo que debería pasar si realmente se implementa la Ley Estatutaria de Salud? Y lo que debería ocurrir, si se reglamenta la Ley Estatutaria de la Salud, es que el enfoque del sistema de salud va dirigido a la promoción y a la prevención desde los determinantes sociales de la salud, que impactan de manera importante en el estado de salud de todos los colombianos. La ley estatutaria le obliga al sistema de salud a generar políticas públicas y a generar acciones intersectoriales que nos permitan disminuir las inequidades que existen en estos determinantes sociales de la salud. Y por otro lado, se
mejora o se fortalece la atención primaria con un nivel de atención primaria que sea resolutivo y que reconozca las necesidades de las regiones y que además tenga en cuenta las diferencias que existen en las regiones de las diferentes comunidades, la comunidad raizal, la comunidad negra, la comunidad indígenas y obviamente los campesinos. ¿Plantea la implementación de la Ley Estatutaria de Salud la campaña del Pacto Histórico? La campaña del Pacto Histórico reestructura el sistema de salud implementando la Ley Estatutaria. O sea, el eje fundamental de la reestructuración del sistema de salud en el Pacto Histórico pasa por la Ley Estatutaria. ¿Plantea la implementación de la ley estatutaria el plan de gobierno de la Liga contra la Corrupción? No se plantea ni hay cambios estructurales que nos permitan hablar de una reglamentación de la ley estatutaria de la salud. Hay unos puntos que nombra someramente en el documento que ellos tienen como propuesta de salud. Última pregunta, Germán, y me la hizo un gran amigo que me reencontré aquí a la entrada del Colegio Médico de Bogotá. Se llama Felipe y tiene 12 años. Y le hace una pregunta a usted, y es: ¿cómo debería ser el sistema de salud en Colombia para el Colegio Médico de Bogotá? El sistema de salud debería ser un sistema de salud público que garantice el derecho fundamental a la salud, que esté planteado desde la promoción y la prevención, que no tenga barreras de acceso y que no dependa de la capacidad de pago de las personas. Es decir, que las personas, por el solo hecho de habitar en el territorio colombiano, tengan la posibilidad de ser atendidas cuando lo requieran, pero además que tengan la posibilidad de mejorar sus condiciones de vida desde los determinantes sociales para evitar la enfermedad, que tengan trabajo digno, que tengan una nutrición adecuada, que tengan la posibilidad de acceso a la educación, a servicios sanitarios y a un medio ambiente sano. Y la segunda pregunta de Felipe fue: ¿cómo hacemos eso? Creo que tenemos una oportunidad histórica de lograr lo que queremos y debemos decidir de manera adecuada entre las dos propuestas que están en este momento. Si la propuesta que se acerca a lo que nosotros queremos se cumple, definitivamente vamos a lograr lo que queremos. Muchas gracias, hermano. Listo.